A ver, que está... vale. Estaba en plan ahí protestando el software. Sobrecarga, sobrecarga. Yo no, hoy no. Vale, pues nada, bienvenidos al podcast de Arau ST en las ondas. Hoy tengo invitado, no como en el anterior episodio. Tengo por aquí a Dani, Ecoalfa 4 Hotel Papasierra. Y nos va a traer hoy una charla sobre el Kraken RF. No, perdón, Kraken SDR. Buenas tardes, Dani. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas a todos. A ver, que me confirmen en el chat, se le oye bien, ¿verdad? ¿Qué tal me escucháis? A ver si, bueno, van a su ritmo. Los Ah, del chat, sí, que se oye bien. sí, vale, Vale, perfecto. pues nada, no te agobio más. Dale para adelante, que tengo además unas ganas. Tengo unas ganas de escuchar del Kraken que vamos, que no puedo con Pues ellas. vamos a contar aquí un poquito del último juguete. Kraken RF, lo había dicho antes, es la marca, ¿vale? El dispositivo en sí es el Kraken SDR, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito el cómo empieza el proyecto, la configuración básica que necesita y luego ya entramos a ver cómo funciona y os cuento mi experiencia que en este último mes le he dado bastante caña. He hecho bastantes experimentos, algunos mejores, otros peores y luego ya vamos viendo. Así que si os parece os cuento el de dónde sale el proyecto. ¿Vale? El dispositivo que tenemos hoy en día, que es el Kraken, inicialmente surge de un proyecto de crowdfunding, que es el Kerberos. Inicialmente, por lo que estuve leyendo cuando crearon el proyecto de crowdfunding, ellos habían detectado que había bastante gente tratando de hacer, o con los pinchos que tenemos todos, con los RTLs, tratar de hacer radiolocalización o jugar a hacer tipo radar pasivo o similares, pero claro, había bastante problema para sincronizar las señales. Entonces, por lo que estuve viendo, lo que deciden es crear ellos su propio proyecto, hacen un crowdfunding y crean una plaquita que le meten 4 SDRs, los incorporan cada uno de ellos, y lo que hacen es solventar la parte que decía antes que parece ser que le costaba bastante a la gente, que era el lograr sincronizar las señales de las 4 SDRs. ¿Vale? Entonces, al final lo que hacen es crear pues, lo típico que es una radio de esta de fase coherente, es decir, que están sincronizadas 4 señales que llegan de los 4 SDRs y para ello lo que hacen es en la placa le meten un reloj y un generador de ruido, de tal forma que con su software van a lograr que la señal se sincronice y ya a partir de ahí ya tenemos la primera versión, sobre todo para los que participaron en el crowdfunding, que si lo llevas a ver hubiera estado genial porque vi que los precios eran muy, muy buenos. Ya tenemos ahí el primer juguete para hacerlo para radiolocalización, lo típico de hacer el juego de la caza del zorro, pero ya versión pro, en vez de ir con un walkie y la típica Yagi, pues jugamos ya con el elemento, con las 4 antenitas y hacer la localización. También ya en plan un poquito más profesional, también con el tema de las balizas, para el tema de la fauna, experimentos, etcétera. ¿Vale? Y luego lo que pues más utilidad puede tener a nivel de radioaficionados, que puede ser, por ejemplo, detectar cuando hay alguna interferencia o si queremos algún repetidor, por ejemplo, que no sean los habituales, que están claramente identificados dónde están, pues saber dónde están y entonces teniendo la localización, pues por ejemplo, si tenemos una Yagi, pues apuntar a la dirección de este. ¿Vale? Entonces, eso es la idea donde partió todo esto. Y vamos a ver lo que es el juguete que tenemos hoy en día. ¿Vale? Que lo tengo aquí. No sé si se ve bien ahí Sí, en sí, pantallita. hostia. Como veo a retardo. Ya, Tiene su tamaño y sobre todo pesa. ya estoy ahí salivando, me cago en la leche. La verdad, ya estamos generando ahí necesidades. Vale, pues lo que os decía, el original ya ahora ya está en una fase totalmente comercial y se nota ya mejorado
el aspecto, los acabados, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue añadirle al prototipo inicial, le han añadido un quinto SDR para lograr mayor estabilidad. Con eso al final por lo que he estado viendo, lo que mejora mucho es a la hora de que el nuevo SDR, el quinto, está más enfocado a que es el que va recibiendo la señal y con los otros cuatro es con los que está más enfocado a capturar la dirección de la señal. ¿Vale? Entonces, como se puede ver ahí en la imagen, en la anterior era bastante más rudimentario el cómo llegaban las señales de las antenas. Ahora han mejorado en el nuevo lo que serían los SDRs. Lo que han hecho básicamente es sacar el chip que tenemos en los RTL que tenemos todos por casa y la han creado ahí en la placa ya de forma integrada. El objetivo de la nueva versión, por lo visto, ha estado muy enfocado a reducir todo el tema de interferencias, el propio ruido que genera el dispositivo. Entonces, por eso tiene también la carcasa esta que no sé cómo sería el anterior, pero este desde luego pesa un montón. Entonces, la carcasa, por lo que vi, la han hecho mucho más resistente y la verdad que sí, que parece que aunque se caiga al suelo no se rompe, pero no lo voy a probar por si acaso. Y luego el tema de la parte superior, que como veis es como una rejilla con el ventilador. Entonces, a nivel de refrigeración ha mejorado muchísimo. Vamos, de hecho, ahora veremos que lleva también una Raspberry y se calienta mucho más la Raspberry que el propio Kraken. Pensar además que los típicos SDR que tenemos por casa se calientan mogollón, con lo cual sí que se nota que han hecho bastante trabajo en ese sentido. Y luego le han añadido también un VST por si se quiere conectar con algún LNA externo o algo. ¿Vale? Entonces, en este sentido, pues, parece que han mejorado bastante de la versión inicial, lógicamente, que era del proyecto de crowdfunding, ahora ya en una versión más comercial. ¿Vale? Entonces, la pega que tiene, entre comillas, es que no solo nos vale comprar el Kraken y ya lo tenemos listo para usar, sino que vamos a necesitar o una Raspberry o algún otro dispositivo. En mi caso lo estoy haciendo con una Pi 400, la que lleva el teclado, con lo cual, pues al final la imagen y todo me vale lo mismo que tiene la Raspberry. La ventaja que tiene usar Raspberry respecto a configurárselo uno, pues es eso, que en el caso de la Raspberry ya tenemos una imagen 100% lista para usar, no Uy. necesita ni Ah. siquiera configuración como en otros equipos. Entonces, en ese caso, ponemos la imagen y ya estaría listo para andar. ¿Qué ocurre? Que además de tener que ponerle una Raspberry, necesitamos también algo más para poder meter la configuración de la frecuencia que queremos y tener el mapa con las posiciones. Entonces, en este caso, solo admiten smartphone de tipo de los de Android, no valdría de Apple. Y nos dice además que para poder comunicar la Raspberry con el ordenador o con el móvil de Android, tenemos que hacerlo vía Wi-Fi. Con lo cual, lo hace más sencillo, evidentemente, si tenemos un móvil de Android, es compartir la conexión y ya hace de hotspot. O si no, tendríamos que tener, pues aparte, como llevas tú, José, un router de estos inalámbrico para crear tu propia Wi-Fi. En este caso, lo que sí es importante es que tiene que llamarse Kraken Android, ¿vale? Que es lo que tiene configurado por defecto la Raspberry y es lo que va a buscar. De tal forma que cuando arranca la Raspberry, automáticamente se conecta al móvil. Si no, ya habría que entrar en la Raspberry y cambiar la configuración. Otro punto que hace falta y tampoco le dan mucha publicidad, o sea, cuando ya te lees toda la documentación si lo encuentras, pero no viene tan publicitado en la página principal. Es que hacen como los móviles ahora, que ya no te traen cargador. Entonces, te compras el aparato y si no tienes fuente de alimentación, pues difícilmente para que funcione. En este caso piden una de 2,4 amperios como mínimo y lo que recomiendan es, si se va a usar, por ejemplo, enchufado, usar la misma de la Raspberry, o sea, la de 3 amperios. Y si es para, por ejemplo, en el coche, pues igual, hace falta un
cargador vamos, el típico enchufe de mechero que dé al menos 2,4. Yo estoy usando con uno que da 3 amperios y la verdad que va muy bien. Tiene dos salidas y lo uso para alimentar la Raspberry y el Kraken. Y así ya con eso tengo la alimentación para los dos. Y luego hace falta, me lo he saltado al principio, las antenas, ¿vale? Que sería o bien las que tienen ellos en un kit aparte, que son 5 antenitas de masa magnética normal y corriente. Tengo por aquí uno. No sé si la veis bien, Sí, que es una una telescópica. telescópica. ¿Vale? Lo único malo, entre comillas, que para determinadas frecuencias mide unos 37, entonces se queda un poquito corta. ¿Vale? Pero vamos, seguro que estemos buscando, pues, bueno, son bastante ligeras, porque son tipo como de estas de aluminio. Y la base de imán, eso sí que está bastante bien, se desmonta entera. Pero vamos, podemos también, si no queremos usar las del kit de ellos, se podría comprar 5 antenas iguales y con 5 cables iguales. Lo que sí es importante es eso, que sean siempre tanto la distancia del cable como el tipo de cable y la antena igual, ¿vale? Porque si no, al final estaríamos dando medidas distintas a los 5 SDRs que tiene el Kraken y entonces estaríamos desvirtuando toda la información. Vale, entonces esto sería lo que necesitamos, con lo cual, lo dicho, aparte de comprarse el Kraken hace falta accesorios, si no, no funciona. ¿Vale? Entonces, para poder empezar a usarlo, lo que comentaba anteriormente, solo la primera vez lo vamos a necesitar si estamos usando la Raspberry, en descargar la imagen y a partir de ahí ya hacer una configuración, vamos, instalarla y ya estaría, ya no hay que configurar más. O si lo vamos a querer usar en algún PC o máquina virtual, ahí ya sí que se nos complica un poco porque ya tocaría hacer a mano toda la instalación. ¿Vale? Y luego el resto de veces, cada vez que se quiera usar el Kraken, ya lo que tocaría es poner las antenas, que ahora explicaré un poquito más adelante, que hay que ponerlas en unas distancias determinadas, que es uno de los puntos más importantes para que las señales pueda distinguir de dónde vienen. Lo que había comentado al inicio de crear una red Wi-Fi que se llame Kraken Android, que es donde se va a conectar la Raspberry cuando arranque, y a partir de ahí ya sería arrancar el Kraken SR y la Raspberry, que vamos, en el momento que las enchufas empiezan a andar las dos y pasan unos poquitos segundos ya en el móvil se ve cómo está conectado y ya a partir de ahí ya sería entrar en la aplicación de Android y ya vendría lo divertido, que sería meter la frecuencia y empezar a dar vueltas a buscarla. Vale. Eh, Aquí he tratado de hacer, sin entrar a un nivel muy técnico, pero que se vea bien, un detalle de cómo sería el funcionamiento, ¿vale? Que es importante tener así una noción de cómo está funcionando para que a la hora de ver por qué a veces no localiza entendamos el por qué. ¿Vale? Las antenas, que es lo que comentaba hace un momento, es importante que estén en una posición determinada, que sería formando como si fuera un pentágono, es decir, están con una distribución circular a la misma distancia y importante siguiendo lo que son las agujas del reloj, es decir, la primera antena al primer SDR y así. De esta forma lo que comentaba. La cero sería como la que él usa de referencia y con las otras cuatro va analizando la señal. En lo que es el Kraken en sí mismo por dentro, básicamente, que es la plaquita que hemos visto antes, llevaría como si hubiéramos metido 5 SDR de los nuestros y la parte añadida para que pueda generar la señal sincronizada que lleva un reloj, lleva unos interruptores y luego el generador de ruido que se va activando de vez en cuando. En el frontal tiene una lucecita que de vez en cuando se pone en azul y lo que hace es eso, es indicar que está en el generador de ruido para sincronizarlo. Luego la Raspberry, que sería la que lleva todo el trabajo duro, es donde esta parte además el software como el objetivo que tenían con el primer crowdfunding era que fuera también accesible, como ellos digamos se han basado en que ya tenía la comunidad, pues han creado el software de código abierto también para que se pueda seguir usando y evolucionando un poco. De hecho, he visto que en alguna actualización
habían mejorado con alguna cosa que ya les había dado la comunidad. Entonces, la Raspberry en sí lo que hace es un software de adquisición de datos, es decir, está capturando la señal que le está dando en bruto el Kraken. Es el que se encarga de, con el reloj y el generador de ruido, de hacer la sincronización para que sea una radio de conexión de fase. Y luego tiene también la parte del DSP, del algoritmo para procesar las señales. En este caso, que luego lo veremos en la configuración, que será un poco a broma, usa el algoritmo Music. Entonces parece que es de música. Entonces, esto sería en la Raspberry o en PC o lo que ahora hayamos querido configurar. O sea, para conectar obligatoriamente el Kraken al tipo, la Raspberry o lo que estemos usando, tiene que ser vía USB. El Kraken usa USB-C, pero la Raspberry 4 pues tiene USB normal. Entonces ahí tengo puesto la conexión de uno a otro y ya estaría. Y luego, para darle los datos a la aplicación de Android, que va a ser realmente la que nos va a ayudar a localizar, en este caso sería con la Wi-Fi que hemos dicho antes que le tenemos que crear. La aplicación de Android lo que está haciendo es toda esta señal que le está dando estos datos que ya le ha dado el algoritmo de la Raspberry, los cruza con la posición que está capturando del GPS y con lo que está capturando del GPS de las posiciones donde está, va cruzándolo con los distintos puntos a los que va haciendo mediciones y lo que busca es el punto medio donde calcula que se está capturando. ¿Vale? En la animación esta, por ejemplo, se ve justo eso, como está alejado y va pensando que la señal está en el pentágono ese rojo que hay. Cuando pasa a verde, se ya empieza a tener más claro que la ubicación es esa y a partir de ahí pues te va acercando hasta que llegue. Eso es la teoría porque no siempre funciona tan bien. Hay veces que no logra o te quedas relativamente cerca. ¿Vale? Entonces, una cosa más de teoría que sería para mí lo fundamental para entender el por qué no siempre funciona bien y lo que más me costó descubrir porque es la parte que menos incide en el manual. Entonces sería el tema de cómo hace la localización. El principio básico de localización, que es, pues hemos hablado alguna vez aquí de la radioniometría, o vamos, como si estuviéramos triangulando señales, básicamente es que vas a puntos distintos, vas midiendo y entonces lo que buscas es la señal de qué dirección te viene más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que si tenemos multipath, o sea, multitrayectorias, nos está llegando la señal rebotando en otros elementos. Entonces ahí es un problema, porque como el funcionamiento de todo el Kraken se basa en ver la dirección a la que le está llegando la señal, si esa señal le llega fuerte de una dirección distinta a la real, pues nos vamos a encontrar el problema de que él se cree que está llegando por donde no es. ¿Vale? Entonces he hecho aquí un dibujillo muy simple para tratar de explicarlo, que sería básicamente el punto rojo, que sería el transmisor que estemos buscando. Los puntitos blancos serían dos distintos puntos donde nos hemos ido a hacer mediciones y las distintas líneas de colores lo que representan es las verdes cuando tenemos suerte y estamos en visión directa al transmisor, vamos a lograr una medida correcta, es decir, el Kraken va a decir, pues por ejemplo en este caso viene del sur la señal, entonces tiene claro que viene de esa dirección y a partir de ahí la guarda. Nos vamos moviendo al siguiente punto, igual va teniendo mediciones. Sin embargo, cuando llegamos a los amarillos, el problema está que tenemos obstáculos entre medio, ya sea una montaña, un edificio. ¿Qué ocurre? Que sí que le llega señal, con lo cual él se cree que está llegándole del transmisor, pero a lo mejor no le ha llegado de la dirección correcta. Por ejemplo, en el caso que tenemos aquí abajo, en el de abajo a la derecha, el transmisor lo tendría casi enfrente hacia arriba, sin embargo la señal ha llegado del sur, le ha llegado de abajo. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que está diciéndole al Kraken es, uy, detecto que la señal viene del sur, entonces si él empieza a tener muchas señales así, le va a costar encontrarlo, porque se va a tratar de alejar de la fuente real del dato. O incluso podríamos tener, como el caso que he puesto arriba de todo a la derecha, una señal, o sea, un punto desde el que ni siquiera llega señal. Hay tanto edificio que nos impide. El algoritmo que tiene el Kraken lo que hace es, en vez de así unos poquitos mediciones, él va continuamente emitiendo.
con lo cual lo que hace es una media de todos esos puntos y gracias a eso lo que trata es de llegar a la posición buena. Con lo cual, aunque tengamos alguno en naranja, como en este caso, que la señal está llegando de una dirección mala, como hay más que están llegando con la señal directa, al final lo que logra es que haciendo la media, pues se acaba descartando las direcciones incorrectas y acaba llegando al punto. ¿Qué me he encontrado en la vida real? Que en entorno, por ejemplo, de ciudad, como la señal llega desde muchas distancias y muchas localizaciones distintas a la real, le cuesta mucho. O sea, hay puntos que si está rebotando mucho la señal y hay la mala suerte que mucho de ese rebote está enfocado en, por ejemplo, en el sentido opuesto, pues él trata de ir a ese sentido opuesto. Luego en la parte de experiencia os cuento el truco que he logrado medio encontrar para salvar. ¿Vale? Pero vamos, este para mí sería la parte más importante de entender de cómo funciona el sistema porque es lo que hace que funcione bien o mal. Por ejemplo, en los casos que he encontrado de los vídeos que había son casi todos de Estados Unidos y Canadá, toda la zona es muy abierta, entonces claro, ahí supongo que funcionará a las mil maravillas. De hecho, aquí lo he probado en zonas así un poco más abiertas y va muy bien. Pero cuando llega así, zona un poco ya metida en zona de mucho edificio y el transmisor no está en un punto muy alto, ya le cuesta bastante. ¿Vale? Luego la parte de las antenas, que era el otro punto que igual que comentaba que era bastante importante de cómo se configuraba. Al principio lo empecé a configurar siguiendo el patrón, pero no haciéndolo lo suficientemente preciso las distancias. Entonces, en la propia configuración, esa documentación de Kraken, nos dicen que tiene dos formas de colocar. En línea o la circular haciendo el array que veíamos antes del Pentágono. La circular, por lo que pone en la propia documentación, pues casi ni la aconsejan porque no es capaz de distinguir si la señal viene por delante o por atrás y está muy enfocada solo básicamente a saber en 180 grados por qué lado viene. ¿Vale? Entonces, supongo que eso será para aplicaciones muy determinadas no sé, a lo mejor en tipo barco que está en línea y saber si lo tienes a la izquierda o a la derecha o de ese tipo. El, el dibujito ese que viene arriba con varios agujeritos, el de la derecha, eso es la plantilla que te da en la propia documentación, que viene ya preparada para imprimirla en varios folios, que hay que hacer ahí artesanía, recortar como en el colegio, recortarle, darle la forma y ya con eso sí que es muy útil para llevarlo al coche y a partir de ahí ya colocar las antenas siguiendo el patrón. ¿Vale? En función de la frecuencia, ahora lo vemos en la siguiente, tienen hecha una Excel y en función de la frecuencia ya calculan la distancia. El Kraken, aunque originalmente el punto fuerte está pensado para usarlo así en coche con movimiento, ir, digamos, moviéndote a distintos puntos para hacer las mediciones y hacer la triangulación, también permite desde una estación base tratar de identificar en qué dirección viene una señal. Esto es útil, por ejemplo, para si tenemos lo que comentaba antes, queremos apuntar una Yagi, pues directamente desde la estación base con una antena ya fija podemos hacerlo. En ese caso, por ejemplo, aunque la señal estuviera llegando por rebote, nos importaría menos porque realmente la señal que le llega a la Yagi la captaríamos igual, aunque no sea directo. Entonces, no lograríamos nunca saber el punto de transmisión, qué dirección real está, pero sí que para nosotros poder enfocar sí que nos valdría. Y si, por ejemplo, la estación base donde esté es, pues eso, el alto de una montaña totalmente abierto, entonces ahí sí que sabemos que llegaría, ¿no? La, el kit de antenas que os he enseñado antes sí lo venden en la página de Kraken. Sin embargo, esta que está aquí en el medio, que sería la fija, la que está aquí en medio, esa no, están como asociados, pero no directamente. O sea, te recomiendan una de un tercero, que es de Arrow. Luego, al final de todo está puesto el enlace, ¿vale? Pero ese sería aparte. Yo me centro en donde le veo más utilidad, que es lo que decía, con el coche poder ir moviéndote y buscar el punto de transmisión. ¿Vale?
está en la Excel que comentaba que nos dan para poder calcular cómo tenemos que distribuir las antenas, ¿vale? Para hacer el array. Entonces, lo único que hay que informar es la frecuencia en la que vamos a buscar. Con eso él lo que nos va a dar es las medidas, aquí en esta columna, de dónde nos vamos a... O sea, qué diferencia, qué separación mínima necesitamos el radio. Entonces, con eso vamos a ir a la plantilla que teníamos antes a colocarlas. Ellos lo que se basan es en multiplicadores de 0,2 a 0,5. ¿Por qué? Porque, claro, si estamos buscando una frecuencia como esta en 440, como la frecuencia, pues eso, son de unos 70 centímetros aproximadamente, tenemos unas medidas que en el coche caben. Por ejemplo, el óptimo que sería 0,5, lo que nos estaría dando es que el radio son 29, con lo cual la separación máxima entre antenas pues son casi unos 60 centímetros. En el coche cabe eso. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, como luego veremos, buscamos una emisora de FM en la banda de los 90? Nos sale una medida que necesitaríamos un coche de casi 3 metros de ancho. Entonces, claro, ahí es un problema y ya lo que hay que hacer es bajar a admitir más rango de error. Lo que hace cada uno de estos multiplicadores, que sería esta última columna, es indicarnos lo abierto o cerrado en grados, que es el ángulo posible desde que nos ha llegado la señal. Con lo cual, si estamos en el multiplicador recomendado, que sería el de los 0,5, es decir, para buscar una de 440 las hemos puesto 60 centímetros de un lado a otro, estamos logrando que solo hay unos 8 grados desde lo que viene la dirección. Con lo cual, todas esas medidas que están llegando, si no tuviéramos la multitrayectoria, enseguida va a localizar el punto donde está la transmisión y además con calidad. O sea, va a decir con mucha precisión dónde está. Sin embargo, si por ejemplo lo que decíamos es una emisora comercial, nos vamos a tener que ir a un multiplicador de 0,2, que sería el mínimo. Ya tenemos 20 grados de posible error y claro, ya significa que el margen de error es muy alto, con lo cual puede que lo encuentre o puede que no. ¿Vale? Esto es, para mí, junto con la multitrayectoria, el tema de la colocación de las antenas serían las dos claves que nos van a ayudar a que se localice bien o no logremos localizarlo. Vale. Ahora lo que voy a contar así ya sin entrar a mucha profundidad es en cada uno de los elementos, la Raspberry y luego la interfaz web y el Android, lo más destacado que tiene. Entonces, en la parte de la Raspberry, lo que he comentado antes, básicamente es la primera vez le metemos la imagen que hemos bajado de la página y a partir de ahí lo tenemos listo. Aunque se puede apagar quitándole la corriente, lo que sí recomiendo, como es un Linux, ya sabéis el problema que tiene de apagarlo a lo bruto. Pues como tengo la Pi 400 que trae el teclado, lo que he hecho ha sido meterle la pantallita y así ya cuando termino le hago el shutdown y así la apago bien. Pero vamos, si se apaga a la brava, pues va bien. Y si es un PC, pues ya evidentemente toca hacer la configuración manual y ya ir viendo. Lo que sí recomiendan es que como mínimo sea de 4 cores. A nivel de memoria, que creo que no lo he configurado antes, o sea, no lo he comentado antes, con las Raspberries, lo que recomiendan es que sea la 4 o la 400, es decir, de las últimas, y a ser posible con el chip de 1,8 GHz. ¿Vale? Y a nivel de memoria ya sí que no tiene problema. Funcionaría a priori con la de 2, con la de 4, con la de 8 GB de RAM. Vale. Aquí viene la parte ya de lo que es la interfaz web. Esto sería la Raspberry. Va a crear como un servidor web que vamos a poder acceder gracias a la Wi-Fi que hemos creado. Entonces, o bien podemos acceder del propio móvil Android viendo la IP que tiene el dispositivo. ¿Vale? Aquí arriba se ve que está en el puerto 8080, si no recuerdo mal. Y para saber la IP, como en el móvil te salen los dispositivos conectados, vamos a ver que tenemos uno que se llama Kraken SDR, miramos qué IP le ha dado y ya está. En mi caso, por lo menos, siempre le da la misma IP, con lo cual, igual, configurado una vez, ya lo tengo configurado para el resto, con lo cual es bastante cómodo.
Desde esta página lo que le configuramos es en qué frecuencia queremos buscar y los parámetros. De todos los parámetros que hay, que tiene muchísimos, por ejemplo, viene lo que os decía antes, el tipo de antenas. No sé si se ve arriba a la derecha del todo, estará igual un poquito pequeñito, que pone Luca, que sería lo de la distribución en array de las antenas, el algoritmo que estamos usando en Music, etcétera. Pero de todos estos parámetros, al final lo único que hace falta cambiar es en esta parte casi central la frecuencia a la que queremos sincronizar el Kraken y sobre todo, muy importante, la ganancia. ¿Vale? Aquí lo ideal es buscar la mejor ganancia para que tengamos una señal ruido pues, lo máximo posible. ¿Vale? Para que ni metamos mucho ruido ni la señal sea tan débil que en cuanto demos 3 vueltas se nos haya perdido y ya no, evidentemente no la localiza. Y luego que no se ve aquí en la pantalla, pero abajo de todo a la derecha, también permite ajustar el ancho de banda y el sketch, el nivel de SQL. El ancho de banda no es tan importante, pero bueno, sí que me gusta, por ejemplo, cuando estaba buscando la emisora de FM comercial, pues lo ajusto para que esté teniendo en cuenta todo el ancho en el que está emitiendo. Y lo que sí es importante es ajustar el nivel de scales para que así tuviéramos, o sea, haga que el ruido o sea, no busque el ruido, sino solo la señal que queremos. ¿Vale? Por ejemplo, si no es una señal continua o estamos en zonas que al alejarnos va a perder un poquito de señal y se nos puede ir, si está abierto el sketch, él va a seguir detectando señal y la va a seguir tratando de localizar. Lo que ocurre que como ruido, en vez de tratar de encontrar esa señal, le va a poner a buscar el ruido, con lo cual va a empezar a salir mediciones locas y se va a empezar a ir a otras direcciones. Sin embargo, si él detecta que ha perdido la señal porque tenemos el squelch bien regulado, pues a partir de ahí él detecta que ha perdido la señal y sabe que esa medida no es válida. Y entonces trata de volver a las medidas anteriores o ir a otra localización más cercana para recuperarla. En la siguiente pestaña, la de espectro, básicamente es como lo que vemos en nuestro SDR SAT, como si tuviéramos el SDR console o uno de estos. Vemos la representación de la señal que está captando y es lo que nos va a ayudar a ver que cuando hemos configurado la frecuencia esté llegando realmente. No sé si lo harán todos los hackers, o por lo menos a mí me pasó al inicio, hubo uno de los días que le puse la frecuencia y se me quedaba como si estuviera sin frecuencia, estaba todo plano. Eh, Cuando me pasa eso, que me ha pasado a lo mejor 3 o 4 veces ya, es tan sencillo como vuelvo a configurarle la frecuencia, vuelvo al espectro y ya veo que la está capturando. ¿Vale? Entonces, no sé si es defecto o tienen ese fallo, porque sí que he leído que tenía un fallo con aplicar la configuración que a veces había que darle un par de veces. Entonces eso sí que el primer día casi me da un infarto porque pensé que se había quedado frito, pero afortunadamente no, le cuesta a veces coger. Y lo que decía, para tratar de ver el nivel de scroll que tenemos, como tenemos aquí el nivel de decibelios que estamos recibiendo, pues sería fácil. Por ejemplo, para esta señal buscaríamos unos -65 aproximadamente y con eso ya sabemos que si la señal cae más abajo, pues dejamos de procesar porque si no lo que estaríamos buscando es todo ese ruido que tenemos ahí abajo, los -70. ¿Vale? Y por último, en la última pestaña de la parte de la interfaz web, lo que nos muestra es una estimación de la señal que está recibiendo en qué dirección la recibe. O sea, sale el lóbulo de la señal hacia dónde llega. Aquí volvemos a lo mismo de antes. Si la señal es televisión directa o no está rebotando en ningún sitio, lo que nos va a mostrar aquí, la verdad que tiene muy buena precisión. Si empieza a rebotar, pues ya mala señal. El gráfico este nos ayuda en la forma de la señal. ¿Vale? Si es como esta, que el lóbulo está bastante estilizado, significa lo que hablábamos antes, que el margen de error está siendo pequeño, con lo cual la dirección en la que viene seguramente será bastante buena. Y luego el lóbulo pequeñito de atrás, que sería el del rebote, el de la multitrayectoria, es pequeñito, con lo cual la señal es aparentemente con calidad. Yo en alguna de las veces que he hecho, si por ejemplo si las antenas no estaban muy bien distribuidas o estaba en zona con mucho rebote,
se pone una bola que ocupa medio, a lo mejor, por ejemplo, pues de los 45 a los 315, ocupa toda la bola entera, con lo cual ahí lo que ya me está dando la pista es de que la dirección en la que está encontrando la señal no es la buena, no es la adecuada. ¿Vale? Y ya tendríamos la aplicación de Android. En la aplicación de Android, la primera vez, en los tres puntitos, tenemos que entrar en la configuración y definir el servidor, que es lo que había comentado antes. En la interfaz web tenemos la IP y el puerto 8080, se lo informamos aquí en la configuración y a partir de ahí ya el Kraken en la aplicación, vamos, empieza a coger los datos que le está llegando de la BlackBerry. Si no le damos eso, pues evidentemente no hace nada porque no captura datos. Vale, luego tiene algunas otras opciones, pero vamos, tal cual vienen por defecto estarían perfectas. Sobre todo tiene que estar marcado siempre la de Plot Grid and Estimate, que es la que hace que esté calculando las posiciones en el mapa. ¿Vale? Y luego, una vez que ya lo tenemos andando, vienen dos bloques de opciones, dos bloques de botones. El de arriba del todo a la derecha, que tenemos tres botoncitos, y abajo a la derecha, que tenemos los otros cuatro. Los tres de arriba son para hacer un log, es decir, nos permite que vayamos guardando cada una de esas medidas para luego ya procesarlas más tarde. Han puesto esto es más o menos reciente, una página web que tienen ahora como medio pruebas en cloud, donde puedes subir estos ficheros que estás leyendo y lo puedes ver en el mapa en el ordenador. O sea, es decir, si por ejemplo nos ha pasado lo que decíamos, que teníamos mucha multitrayectoria y no hemos logrado encontrar la transmisión, pues bueno, se va quedando ahí guardado el log y ya con eso podemos luego tratar de darle un poco más de vuelta, buscar en el Google Maps a ver si vemos alguna pista. En esa página web donde se puede subir, aparte viene, lo que pasa es que claro, ya, como te vista, si tienes varias de estación base, como decimos antes, distribuidos en varios puntos, las puedes conectar vía internet y hacer la triangulación con varias estaciones base. Pero vamos, ahí necesitas la NASA y para tener varias ubicaciones, antenas y varios cracking, que sería pequeña. Pero bueno, y luego la parte de abajo, que es la más funcional, sería comprobar la frecuencia en la que está recibiendo los datos, que es la que hemos configurado anteriormente. Y luego hay que activar siempre, pues no tiene mucho uso la aplicación, que sería el navegador y el buscar la señal. En el momento que activamos la navegación y la búsqueda de la señal, lo que va a hacer es mostrar todo, todos estos dibujitos de la raya azul, la roja y la azul clarita, el lóbulo de la señal que va cambiando y los puntos. ¿Vale? Ahora os cuento un poquito. Esto básicamente lo que nos va haciendo es una representación en tiempo real de los datos que lleva capturados y hacia dónde se cree que está yendo la señal. Con esto ya nos da pistas de si va bien o mal y luego además hace, como podéis ver, hay una especie de mapa de calor donde pues cuanto más rojo, más fuerte es la intensidad y hacia el azul, pues hacia el morado va perdiendo. Igual esto nos ayuda cuando nos estamos acercando ya a una zona donde la señal es más intensa, que aunque el Kraken no la llegara a localizar, ya nos da la pista de dónde está y ya sería pues terminar de dar alguna vuelta más hasta que la encuentre. En la parte de abajo, que en esta captura no se ve, pero luego cuando veamos el ejemplo se ve, te sale el Google Maps, el navegador que trae habitualmente, y te va llevando a distintos puntos. Entonces, él lo que hace es tratar de ir a puntos que estima donde necesita mediciones para así hacer la regulación, que básicamente suele, salvo que tenga muy claro ya desde un inicio dónde está la señal, lo que trata es, en función de lo que le va llegando, como de rodearla, ¿vale? Si puede, porque hay veces que no son zonas accesibles y que no puede llegar a ella. Aquí lo que os decía, vamos a ver la forma que tiene el lóbulo, con lo cual, si es como en este caso, como veíamos antes, así bastante estilizada, es que la señal que está llegando es bastante buena. Aquí en Madrid ya digo que muchas veces se ponía muy redonda porque estaba llegando a rebote por 200 sitios, entonces no era tan buena.
Cuando está así, ya sé que la señal que le está llegando, tengo que hacerle caso porque la señal que le llega es buena. Si empieza a hacerse muy redonda y empieza un poco a lo loco, es cuando ya es cuando hay que empezar a tener cuidado porque a lo mejor sin querer se empieza a alejar de la zona realmente donde está. Con las líneas que supongo que se verá súper mal ahí en pequeñito, pero luego paso el documento este. Tiene una línea azul clarita, una roja y un azul oscuro. La roja es solo la dirección en la que estamos apuntando al coche, con lo cual ya sabemos hacia dónde vamos. Pero la azul clarito y sobre todo el azul oscuro lo que nos dice es con la media de las mediciones que está haciendo hacia dónde cree que está la señal. Cuando empieza ya a tener claro un poquito dónde está, hace el icono ese que es como un círculo con el puntito, que puede ser rojo cuando empieza a estimar pero no tiene muy claro dónde está, y cuando ya empieza a tener mediciones en los que detecta que la señal ya es con cierta calidad, lo pasa a verde. Que no significa que haya acertado, que me he encontrado algún caso que lo pone verde pero no ha acertado del todo. ¿Vale? Pero sería básicamente lo que tenemos en la aplicación. Y luego otra cosa que me encontré que me gustó bastante es que tienen hecho ya las plantillas para el GNU Radio, con lo cual lo podemos conectar directamente al ordenador y usarlo para hacer más experimentos. Realmente sería como tener 5 SDR conectados al ordenador. Incluso lo que ya nos dan ellos, fijaros, ya viene el gráfico con el DOA, así que ya está haciendo la representación como el lóbulo que veíamos antes de en qué dirección me ha encontrado la señal. Esto como GNU Radio tiene miga, pues es para hacerlo con paciencia y dedicarle tiempo, pero vamos, está guay al menos que vienen las plantillas ya creadas para tener la base y ya que no sea todo desde cero, que con lo que es el GNU Radio Con lo que es sería el GNU complicado, Radio, eh, hostia. sería infumable, pero así al menos ya se puede echar a andar. Vale. Y luego, pues he hecho aquí una pequeña reflexión o sea, yo normalmente cuando me compro así, sobre todo este tipo de cosas un poco caras, me gusta eso, pues como tenemos aquí en el canal, un montón de gente probándolo y a ver realmente cómo funciona. Sin embargo, con el Tracker me encontré el problema que los pocos vídeos que hay son los del canal oficial, con lo cual, claro, te lo van a pintar muy bonito porque el objetivo es venderlo. Y luego así hay gente un poco conocida que hicieron un análisis un poco más detallado sobre Fuego al Radio, que tiene un vídeo en 2 partes, que sí que es el análisis primero de un poco cómo funciona y lo que lleva, y luego ya un ejemplo de allí. Pero lo que decía antes, la zona que se ve está todo muy abierto, así que ahí no lo han puesto en examen de verdad. Y luego en el Twitter sí que me he encontrado que hay más gente que lo tiene. Sí que he encontrado, de hecho, algunos aquí, algunos compañeros de España, pero no hay, igual no había así review ni nada. Igual, bueno, como tenía buena pinta, al final me lancé. Los primeros días eh, pensé que me había confundido, pero no, la verdad que he acertado con el equipo. Y lo que sí que está muy bien es en la web oficial, en el GitHub, tienen subido el proyecto, tienen creado una wiki con muchísima información. Y luego para comprarlo viene el problema, que solo lo he encontrado en Estados Unidos y Reino Unido. Lo he visto también en AliExpress, pero eh, no en ninguna tienda así de la que vea De las oficial. de Entonces, confianza. claro, siendo con lo que cuesta y viniendo de AliExpress, que también tiene aranceles, digo, ni las cuento. Todo eso lo me lo encontraba en los 2 sitios donde hay aranceles, con lo cual es un rollo, porque me lo compré en Navidad, que tenía bastante descuento, pero se me fue gran parte del descuento luego me parece que fueron, no sé si 112 o Joder. 120 euros de aranceles. O sea que divertido. Y en Europa es que no he visto ninguna tienda que lo tenga. Que no sé por qué, porque yo podía poner alguna y así no quitábamos al menos los aranceles. Vale, así que ahora os voy a contar un ejemplo que he hecho ya aquí, un caso real, buscando una emisora de FM. Como es una emisora comercial de FM, evidentemente, pues cogí una que sé que tengo por aquí más o menos cerca y que además en la página web tiene publicada la ubicación, con lo cual ya hago trampa porque voy sobre seguro a ver
¿dónde está? Y así le puse de prueba. Vale, aquí aunque no se va a ver ahí en la Excel, que está yo creo que bastante pequeñito, al configurar lo que hemos visto antes de la frecuencia de 90,1, lo que me está dando es que el tamaño máximo de radio recomendado serían unos 140 centímetros. Como radio, claro, implicaría que necesitamos un coche de ancho de 2,80, con lo cual tenemos el problema de que aquí, pues eso, la triangulación de la señal no la vamos a hacer con toda la precisión que necesitamos. En este caso he hecho un poco de trampa porque, como lo que decía, es un sitio que sé dónde está y encima es un transmisor que está bastante abierto. O sea, no es una zona tan tapada de que haya tanto rebote y demás. Entonces, en este caso, con la potencia a la que emiten y sin tanto rebote, me imaginé que lo encontraría relativamente bien y así fue. ¿Vale? Entonces, lo que hago es configurar la raíz de las antenas lo máximo separado posible que me cabe en el techo con la plantilla. Y luego el segundo problema es que el largo, lo que os decía antes, solo sale casi 37 centímetros. Sin embargo, para una onda de 90 pues serían unos 83 centímetros. ¿Qué ocurre? Que lo que comentábamos, como la FM emite con tanta potencia, pues tampoco, vamos, aún cerradas van a funcionar perfectamente. Vale, aquí ya viene una foto de mi coche, del techo. Aquí no está representando este ejemplo de los 90,1, sino este está hecho en un experimento en la banda de radioaficionados de los 440. Entonces, aquí como veis, con no mucha separación ya me vale. Sin embargo, para hacer correctamente la de la emisora de FM lo hubiera tenido que separar pues al máximo que me da el techo. ¿Vale? En la de más en el medio es lo que llevo montado en el asiento de atrás, que llevo ahí la Raspberry Pi, lo que había dicho antes de la pantallita y luego el propio Kraken. Por suerte, como el techo se levanta un poquito, pues meto los cables por ahí en medio y así no se ve tanto, ¿vale? Porque tiene que pasarlo por un lateral y es un rollo. Y luego en la parte del espectro de interfaz web que habíamos comentado al principio, eh, ahí lo que estoy comprobando es la señal. Entonces, como veis en este caso, llega más que de sobra. Si esta señal hubiera estado más justa es cuando ya empiezan los problemas y donde ya tenemos que tener cuidado. En este ejemplo, que ya sí se ve en la parte del navegador, que es el navegador que trae Google integrado, es nada más arrancar después de configurar la frecuencia, él ya me está estimando, ves aquí en el puntito rojo, ya me está estimando donde cree que está. O sea, como es una zona que es bastante abierta, no tiene mucho rebote, la señal que le llega en este caso sí es buena y él ya de primera ya dice, bueno, más o menos está en esa dirección. Como lo que os decía, como al hacer este caso hice trampa y sé dónde está, pues cuando lo vi dije, digo, empieza muy bien, porque realmente está un poquito más a la derecha de donde está estimando, pero vamos, casi en línea. Entonces empiezo a hacer el recorrido que él me dice. Si veis en la imagen el puntito rojo, o sea, negro, ese, perdón, pequeñito que hay, con un poquito a la izquierda del rojo, ese sería hacia donde él quiere ir para seguir haciendo mediciones. Como él ha estimado que está donde el punto rojo, dice, pues bueno, vamos a tratar de bordearla un poco y ya vamos midiendo. Entonces, le fui siguiendo un poco más las vueltas y como veis en la imagen de la derecha, ya ha cargado, ya ha encontrado la señal y ha pasado de punto rojo a punto verde y efectivamente según estaba llegando ya te encuentras el edificio con todas las antenas y además eso, como ya sabía dónde iba, pues, a la primera. Este, por ejemplo, me lo encontró, pues lo que tardé en recorrer, que estaba varios kilómetros más alejado, lo que tardó en hacer el trayecto, pero vamos, o sea, fue directo, o sea, fue bordeando un poquito para asegurarse y centrar bien la zona y ya con eso. Si os fijáis el punto verde respecto a antes, está en la misma zona, pero un poquito más a la derecha, con lo cual ya la primera estimación incluso era muy... Sin embargo, o sea, así como experiencia, cuando he buscado otros que, os decía, que estaban en zonas un poco más complicadas, sí que veíamos que, o sea, veía que empezaba, a lo mejor iba bien encaminado y de repente llegaba un punto que empezaba a rebotar la señal y empezaba a tratar de alejarse y quitarse de medio y ya empezaba a hacer la ruta por donde no debería. Así que, como conclusión de la experiencia de todo este tiempo es,
fundamental el tema de colocar bien las antenas y luego el hecho de o sea, tener en cuenta que si nos estamos metiendo en zona donde hay muchísimos edificios y demás, se va a complicar porque va a empezar a hacer rebote de un sitio y otro. Así que un poquito la visión de toda la experiencia de esto es, por un lado, eso, el equipo funciona muy bien, pero hay que tener en cuenta que esta parte es la que no encontré en internet, que según las circunstancias puede que le cueste. Así que no sé si hay alguna pregunta o algo. Voy a Yo, hacerme un poquito. Esperando. yo tengo muchas. Pues dale caña. La primera que me ha surgido, y así los del chat vais pensando, si tenéis Que se vayan alguna duda. animando también. Sí. La conexión entre la Raspberry Pi y el Kraken, Sí, entiendo que no es un USB directo, que por una parte lleva cada uno la alimentación y luego un USB de datos. sí, eso es, mira. Lo haría. A ver. ¿Estás viendo ahí bien el Kraken? Un poco más arriba. Ahí, Ahí. sí. Vale. Aquí estaría la de el USB-C que le da la potencia, que sería la de los 3 amperios recomendados. Y luego en el segundo, es donde sale el USB-C que ya va conectado a la Raspberry. Y la Raspberry igual, entraría en uno de los puertos normales de datos, Ujú. pero aparte necesitaría el de alimentación. Vale, correcto. El GPS. ¿Lleva el Kraken su propio su propio No, GPS o lo coge del teléfono? necesita, de hecho, o sea, esto cuando empecé ya a mirar un poco más cómo funcionan las tripas me sorprendió. Porque yo pensé que él iba triangulando la señal con su GPS, pero no. Él lo único que hace es procesar los datos, digamos, en bruto, y es la aplicación de Android la que hace el trabajo duro con el GPS del móvil, de ya llevarlo a un mapa. O sea, es decir, si te quedas sin la aplicación de Android, tendrías un montón de medidas de los distintos puntos donde tú has ido pasando, porque no son realmente a los que él te ha llevado, porque es la aplicación de Android la que te dice dónde ir, sino que tendrías un montón de puntos donde tú has ido pasando con medidas, pero no tendrías la dirección de cada una de ellas basada en el GPS para luego hacer la media. Vale, vale, Por vale. eso, por eso hacer un poco de trampa, entre comillas, te doy el código fuente abierto de la parte de cómo tener la información, pero luego si la quieres poner bonita y llevarla en un mapa, no vas a poder realmente porque te faltaría la parte de la aplicación de Android, que esa no está abierta. Según dicen, porque usan el mapper, que es de código cerrado y no pueden, pero ya sabemos. Siendo tema comercial, pues supongo que también aprovechan. Vale, vale. Más dudas. Te he visto la parte de la aplicación en el navegador, pero entiendo que desde ahí te da un lóbulo, pero es un lóbulo temporal, ¿no? Claro, que si el GPS lo Es- saca de... claro, o sea, este lo que hace es este, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, sí. Ese lo que va haciendo es, en ese instante, con la señal que le va llegando, cómo viene. Como bien. ¿Vale? De hecho, hay un experimento que vi me parece que está en el canal oficial de ellos, que se montan un tren de estos de juguete alrededor de las antenas colocadas, ponen un emisor y entonces se ve como va dando vueltas el trenecito en el óvulo este, te lo va representando. Yo estoy haciendo una prueba, pero sin el trenecito, parecido haciendo a mano con el típico analizador de espectro de los TINI estos que tienen para emitir. Sí. Pues igual, le he metido un atenuador porque una cosa que sí pone muy importante, y justo además lo comentaste el viernes, es como la gente que justo con el hack RF emite con el mando pegado al hack RF y lo deja frito. Esto le pasa igual, como le metas con una señal superior a 10 decibelios directa, te lo hace pitch. Porque claro, al fin y al cabo, lo que hay dentro son 5 SDR normales y corrientes. Entonces, eh, claro, le metí eso con el analizador de espectro emitiendo, con un atenuador de 30 decibelios para que fuera una señal débil. Y en esa, haciéndolo aquí en casa y dándole vueltas, un día hago un vídeo y lo subo. Dando vueltas, o sea, impresionante. Al punto en el que me vaya, detecta perfectamente dónde está. Y además ahí se ve la señal así, se cita, no la bola grande rebotando por todo.
Ahí fue cuando vi y dije, pues digo, el equipo funciona perfectamente, no. Lo que pasa que, claro, eso ya, según el rebote que tengamos en lo que hagamos, ya va a funcionar mejor, más preciso, ¿no? Me está picando mogollón, pero solo por la experimentación, todos Ya, los pasos que has dado, los gráficos, el... sabes que justo, o sea, si una de las cosas que me motivaba mucho era eso, el trastear con él, porque El problema que le veo es el precio, que claro, y las que aduanas que te lo las subieron más aduanas todavía. y que pues seguramente una vez que hayas experimentado todo lo que tengas que experimentar se quedará un pelín de lado. Entonces, tanta inversión para que luego se quede un poquito de lado. Da un poco de rabia, pero como juguete Eh, para experimentar, bueno, bueno. sí, sí, es impresionante. Por ejemplo, ahí una cosa que me moló eso es lo que decía antes, que como tiene también lo del GNU Radio y demás, o sea que al final sigue, o sea, sigues pudiendo luego sacarle más partido como los SRIs. Más dudas. ¿Qué tal la experiencia esa de llevar 5 antenas en el techo del coche? Pues al principio, de hecho, cuando vi el vídeo del trenecito lo hacen con una bandeja. Entonces dije, digo, "Oye, voy a probar, digo, y así no tengo que llevar 5 antenas, digo, se va a ver un montón". Pero lo malo es eso, que las mediciones no son tan buenas. El ponerlas al final, como son negras y si no las estiras, la verdad es que no llaman tanto la atención por la ventaja de lo que decía, que como mi techo se abre un poquito, lo puedo meter el cable. O sea, si te quedas en un lateral del coche no ves ahí la maneja de cables ahí bajando todo por el lateral del coche y llama más todavía la atención. Entonces, pensé que se iba a ver más y al final así, bueno, peores cosas hemos puesto ahí antenas en coches más grandes y demás, así que dentro de todo, Sí, eso te iba a sí. decir que de lo malo malo que son burrados aficionados, Sí, seguro que alguna salvajada más grande habrá ido en el techo. sí, 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 eso. Pasan más o menos desapercibidas. O sea, ya te tienes que fijar mucho para ver esa posibilidad. Sobre todo si ya es un poco tarde, ya que enseguida oscurece ya. Claro, como son negras no se ve ni lo bueno, ¿no? Pero con Si las, no están abiertas no se ve plateado. con las 5 antenillas telescópicas abiertas Sí, enteras, ahí sí. eso puede Sí, sí, parecer el sí. coche de Google por lo menos. Si están abiertas las 5, ahí sí que se va a quedar. Vamos, de hecho, el día de esa foto que he puesto ahí, había un parque enfrente y claro, estaba montándola y estaban ahí mirando diciendo que estará montándose ahí en el tejado. Y claro, era una, mete el cable, mete otra. Así que sí, sí, es curioso esto de llevar ahí las 5 antenillas en el tejado. Entiendo que vienen las 5 antenas con el SDR, porque estuve cuando me dijiste que ibas a dar la charla sobre el Kraken, me metí en la página web y vi que las venden por separado. Entiendo que por si se te rompe alguna. No, no. Vienen aparte y hay que comprarlas aparte. Vienen aparte. Sí, sí. Sí, ya te digo que no trae ni el cargador, o sea, ni un enchufe, como el móvil. Como el iPhone, te viene pelado y luego ya los accesorios aparte. Por eso antes había insistido en eso, que si lo que pasa es que era más difícil tener 5 antenas iguales. Pero si, por ejemplo, encuentras 5 medianamente aceptables de estas de los chinos de la Rimad, también valdría. O sea, lo importante es que sean iguales, es lo fundamental. Con la misma distancia Pero de cable y todo para que sí, no falsee ningún dato, vaya. pues. O sea, si en una, por ejemplo, tenemos un cable o de distinta calidad o un más largo que otro, claro, la señal de esa la va a detectar un poquito más tarde y entonces se va a pensar que aunque esté entrando por ahí la señal de verdad, llega peor, llega de rebote. Así que tienen que ser 5 exactamente iguales. Vale. Me ha gustado el array ese que has enseñado de las verticales. Ese es. Pues, Ese sí, es. eh, Y todavía me ha hecho más gracia, ¿no? Si tienes 2 estaciones sí, base, como es tan barato el juguete, sí, como sí, para sí, o sea, montarte, vamos. claro, cuando vi en la web el objetivo de la web, no sé, a ver, igual en Estados Unidos hay algún friki que lo tiene, pero digo, esto no creo que mucha gente de la que se lo compra lo vaya a usar, que es eso, conectar varias eh, entre sí y claro, con las estaciones base ya vas triangulando. Que la idea es muy buena, pero claro, dices, como es tan baratito, pues me cobro varios. Y encima necesitas eso, varios sitios donde ponerlas, etcétera. A lo mejor, yo qué sé, si, como lo que decía también al inicio
ellos lo han enfocado también un poquito al tema de la fauna, de las balizas y demás. Entiendo que esta vertiente a lo mejor está más enfocada en ese sentido, de a lo mejor pues en algún parque de esto que hace seguimiento de los animales, pues las colocan igual que tienen en las casetas en varios puntos y entonces ya les es más sencillo el triangularlas. Pero vamos, así a nivel radioaficionado, yo creo que se va un poquito ya de presupuesto de jugar a hacer varias. ¿Has visto por ahí algún proyecto que tú puedas coger 5 SDRs, por ejemplo, de Air Spy y hacer algo similar o parecido? Pues estoy buscando mucho. De hecho, llegué al Kraken buscando eso. Justo por el tema de la DSB, de los aviones, sí, igual dándole vueltas, digo, al final juntando varios RTLs con antenas un poco separadas, también podrías tratar de hacer el mismo principio. Y en todos los proyectos que he encontrado tenían justo el problema que comentan en el crowdfunding de esta gente, que el tema de sincronizar la señal al final se hace complicado. O sea, a ver, supongo que o sea, si tienes un laboratorio que te puedes construir toda la electrónica tú, pues claro, no será tan difícil, pero así a nuestro nivel con proyectos de los que venían pues los típicos que he encontrado por ahí por GitHub o en Radio Forum o cosas así, no, ninguno llegaba a buen puerto con cosas razonables. O sea, porque sí que había alguno que funcionaba, pero te salía más barato comprarte el tracker. A ver, ¿qué ha compartido Sauron? Algo. A ver, ¿Algo? A ver. ese justo yo creo. Ah, pero es solo el RTL, ¿no, Sí. Sauron? Ese yo creo que es uno de los que digo. A ver, Esto simplemente es info del. que era del ML. Sí, esa es la info Del RTL. ¿O tiene algo al final que explica? Yo creo que es uno que viene en lo que está poniendo ahí, lo de que haciendo experimentos, por ejemplo, para MLab con Ajá. varios separados, al final lograban mejores resultados. Ah, vale. De hecho, en la wiki que tiene creada la gente de Kraken, viene como una pequeña comparación eso de los pros y contras de tenerlos separados o tenerlos juntos también. Vale, comenta que es para el clock común y tener varios. Oh, Eso no se es. me había. No se me había nunca pasado por la cabeza, ¿eh? Sí, yo hasta ahora esto tampoco. Cuando ya empecé a ver las tripas de... Lo único bueno, lo que os digo, que la documentación que traen en la wiki es muy completa. O sea, aunque no sepa usar el Kraken, te da muy buenas ideas para de copiarlo o sacar así otro proyecto de ideas. Es por darle una vuelta a la. O sea, el juguete está de la leche, pero. Sí, o sea, A ver, tiene... si se puede hacer con los RTL SDR que valen 30 euros, juntarte con 5 no es. Tampoco es el fin del mundo. Pero si una señal de reloj correcta se va cuando analizas una señal. Pero no va bien. Vale, probado. Mira, ahí ya tenemos experiencia. Perfecto, perfecto. De hecho, creo que es en la de crowdfunding de Kraken, tienen hecha una comparativa de eso, de lo que te costaría haciéndolo tú comprando los SDR por tu lado, los componentes, al final Ya, más o menos sale parecido. ya me Que imagino. claro, te lo tratan de vender ahí bien, pero vamos, que echando cuentas salía también, más o menos. Bueno, para cuando acabe toda Sí, la a colección los otros proyectos de cosas y deberes que tengo, ya, ya tienes otra. ya tengo otra para la colección. Un día que subo por ahí me le llevo y experimentamos. Y te pongo los dientes largos para empezar. Me apunto. Que todavía me ponga más con los dientes más largos, pero yo me Sí. apunto. Pero, ¿tenéis alguna duda en el chat o estáis hoy de domingo absoluto empanados perdidos? A ver, Ahí, de madre pronto. mía. Yo creo que no se me ha quedado ninguna nada más. Se me había quedado en el aire lo de la alimentación, lo del GPS.
es que eso, solo me compraría el Kraken para poner las 5 antenas abiertas en el techo de mi furgoneta, darme una vuelta buscando eso. Radio Vitoria. Luego, otra cosa que pensé un día, igual con 5 Yagis, por ejemplo, solo para buscar dirección, no para localizar. Igual, o sea, tiene que hacer el gráfico del dual, lo tiene que hacer mucho más preciso, yo creo. Porque claro, ya con directivas, ya cada uno apuntando en una dirección, tiene Ya. que mejorar. Pues nada, chicos, un aplauso para Dani, que se ocurra una presentación de la leche. Un tema que no es lo habitual, ¿no? Que encima hay poca información sobre el Kraken y, joder. O sea, tenemos un poquito más. Vale, pues nada, Dani, muchísimas gracias Perfecto, sí. por todo, por toda la... Cuando me mandaste el PDF, digo, hostia, yo quería poner 4 puntos y ponernos aquí a hablar y bueno, Sí, espectacular. ya. Muchísimas, muchísimas Así me gracias. sirve de guía. Bien, pues luego lo dicho, lo paso en el grupo de Telegram Sí, y lo dejo ahí en como tenemos nos el hacemos. archivo con las Sí, frecuencias y los datos y demás, lo dejo ahí para el que quiera verlo más tarde, que lo tenga ahí a mano. eh, genial. Pues Muy nada, bien, Dani, hablamos y muchísimas gracias por todo. perfecto. Un placer. Un saludo. Gracias.